Shalom en el nombre de Yeshua a todos los que nos escuchan, independiente del lugar por donde se sitúa, sea que el Ruach del Elohim de Israel esté presente con cada uno de sus hijos, de todos los que entraron en alianza con el Elohim de Israel y busca enderezar sus pasos en la luz de lo que las Escrituras nos enseñan mediante las instrucciones que hay en la Torah, específicamente en el Tanaj y por encima Brit Hadashah. En esta ocasión continuamos con la parte 2 sobre el tema de la Shejinah y como mencioné, vamos a dedicar este tiempo a ver a Yeshua hecho o la Shejinah hecha carne. Las escrituras declaran que Elohim comenzó la creación con la luz. La luz es lo primero que Elohim hizo para que ésta ilumine en medio de la oscuridad. En la parte primero les presenté una cita de Salmos, una cita que al principio le comentaba que no tiene nada que ver con el tema en sí. Salmos 118, verso 20 dice, esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. ¿Vale? No voy a volver a explicar porque ya lo presenté. Los que no escucharon la parte uno, por favor, deténse eh, y vayan a escuchar la parte 1. Elohim entre los hombres. Shejinah la Elohim entre los hombres. Hoy quiero compartir esta presentación, la segunda parte, con otra cita de Salmos, que en principio pues no está dentro del perfil de la estructura de la presentación, pero como extra a conectar la parte anterior con esta segunda parte, voy a citar Salmo 97, verso 11. La luz está sembrada para el justo y la alegría para los hombres rectos de corazón. Entonces, vimos en el salmo que le mencioné antes que hay un camino que se prepara para ciertas personas que tienen la intención de andar en justicia, ¿vale? Entonces, para ellos, la luz se sembra, dice, ¿por qué no se viene la luz así, boom, de repente? Porque así lo enseñó Yeshua bien en Brit Hadashah, es como una semilla de mostaza, así es la fe, que hay que desarrollarla, hay que plantarla, hacer algo con ella. Elohim lo siembra y depende de nosotros qué clase de tierra somos, si le dedicamos tiempo, énfasis, interés, preocupación, con toda nuestra mente, corazón, alma y espíritu, ¿no? Si implicamos todo nuestro ser en el desarrollo de esta grano de mostaza, de esta fe, ella crecerá. Aunque por encima Elohim dará el sol, también la lluvia, todo lo necesario, el abono para la tierra, para que esa semilla crezca, nosotros tenemos nuestra parte que hacer con ella, como está en la parábola de los talentos. Hay algunos que la entierran, ya que lo tiene aquí, todos la reciben, pero entierra este conocimiento, no crece en él, no lo desarrollan más. Entonces la luz tiene poca fuerza de fe, no tiene raíces, puede ser llevado por cualquier clase de enseñanza, viene otro maestro, le dice no sé qué, no sé cómo, y así llegará, como decía Pedro, perdón, creer cierta enseñanza que llevará a uno negar incluso al Mashiach, en quien ellos creyeron como redentor. ¿Vale? Entonces, si uno recibe su parte, tiene que trabajar con ella, multiplicarla. Por eso se presenta que la luz viene como una semilla que se siembra para el justo. ¿Vale? Aquí sabemos que todo el pueblo de Israel, el descendiente de Jacob, por justicia, no la suya, sino la Elohim, de Elohim, que es el Hasadik por excelencia, el justo soberano, ese es su nombre también, el Hasadik. ¿Ah? Por su justicia, por su misericordia, por su hased, por su bondad, por su kavod, por su magnificencia, ¿no? Por su ser, por ser el Goel sobre todo, sobre el cual estamos estudiando, Él nos llamó de vuelta de la oscuridad a la luz, ¿vale? Él hizo al principio luz en medio de la oscuridad, lo primero que hizo. Es así como nosotros estábamos todos muertos, enterrados en el fondo del mar, como se comparte en las profecías en el Tanaj, o esparcido como polvo sobre la faz de la tierra, a fin de olvidar nuestra esencia de propia existencia. Entonces, por su misericordia nos llegó esta voz del cielo, sal de medio de ello, pueblo mío, y nos llegó esta semilla de luz, ¿no? Y así muchos hemos emprendido el camino para indagar en las raíces de la fe hebrea, para identificar, para conectarnos con algo que nos pertenece, aunque la mayoría, 90 y tanto por ciento, para no decir todos,
no sabíamos hacia dónde vamos. No sabíamos ni siquiera nuestra identidad, ni quién somos, ni de por qué estamos donde estamos, ni a dónde nos dirigimos. Por misericordia, las Escrituras nos brindan respuestas a todas esas preguntas y a todas las preguntas de cada uno. Entonces, es así como estamos aquí buscando cada vez más, haciendo crecer esta luz que hemos, al principio fue una semilla, hoy, ahora, muchos ya tienen frutos, ¿no? Y seguimos creciendo hasta completar la estatura de la hermosura del Mashiach, de Yeshua, que es nuestro Elohim, hacedor y creador. Y la alegría para los hombres rectos de corazón, porque los que andan el camino de la justicia por encima, ¿dónde les llegará? ¿Qué les sobrevendrá? Pues alegría, el shalom, porque tratan de andar en rectitud de corazón. Bueno, en apariencia, esta cita no tiene nada que ver con la presentación, pero bueno, la Shekhinah es luz, ¿no? Sobre todo, y es la forma como él se expresó en el Tanaj. Lo vimos en el Tanaj de esta forma poderosa, maravillosa. Lo vamos a ver en Brit Hadashah y lo estamos viendo en otras presentaciones, en la serie de textos comparando Tanaj con Brit Hadashah. Estamos viendo de a paso, citas por citas, como Elohim del Tanaj es Elohim revelado en carne, que es Yeshua. Y no hay que confundir a Yeshua con su padre. No hay que confundir al padre de Israel con el papá de Yeshua, ¿vale? Siempre le voy a tratar de poner diferente el padre de Israel, papá de Yeshua, ¿vale? Para que no en los términos padre confunda a uno. No sé cómo explicarlo más fácil para que la mente de uno se centre, se ubique en los aspectos, en esta, no sé. Por eso, el padre de Israel y el papá de Yeshua. Hay cierta diferencia, tenemos que conocer quién es el Elohim de Israel. Esa es la piedra angular sobre cual se edifica toda la fe hebrea. Pueden estudiar cualquier otro tema. Si no entienden, no conocen quién es la identidad, cuál es la identidad del ser que expresó o que nos mandó todas esas enseñanzas, nunca vamos a estar a la altura de entender la profundidad de las mismas enseñanzas. Por eso, esta comunidad virtual internacional de hebreos israelitas, mi Redentores Yeshua, tiene como propósito concentrarnos en todo lo que estamos presentando, todo lo que estamos compartiendo aquí en el grupo, para conocer la persona que se expresó, que se manifestó en el Tanaj y en Brit Hadashah, y por qué estas dos formas distintas, ¿vale? Porque si no conocemos quién es el Elohim del Tanaj, nunca vamos a conocer al Padre de Yeshua, ya que Yeshua lo dejó bien claro: nadie puede llegar a mi Padre sino por medio de mí, y nadie conocerá a mi Padre si yo no se lo revelo. Por ende, debemos conocer bien a Yeshua para que así podamos hacer diferencia entre él y el Padre de Yeshua, para que no sigamos la confusión de los sismos, la Babilonia en cual hemos vivido durante toda nuestra vida, en medio de la oscuridad, el caos de las enseñanzas sobre la deidad. Le digo de forma genérica. Bueno, cuando comparan Cuando comparan textos del Tanaj, como es el caso de Éxodo capítulo 16, verso 20, capítulo 25, verso 22, y textos del Brit Hadashah, como Lucas capítulo 2, verso 9, o Hechos capítulo 22, verso 11, si observan cómo se manifiesta el Elohim viviente en el Tanaj y cómo lo hace en el Brit Hadashah, comprenderán que se trata de la misma persona. El que habló a Shaul camino a Damasco es el mismo que habló al pueblo hebreo en el pasado. Por eso le puse por contraste estas citas. Como siempre, les hago la referencia para que ustedes puedan parar el audio o puedan dejar el estudio, ya que siempre será puesto por escrito también, para que la tenga como guía de estudio. Puedan abrir las escrituras y probar las citas, ver por contraste. Cuando se comparan, mejor se entiende, ¿no? Así no creerá porque una persona de aquí de España, Daniel, lo está diciendo, sino porque ustedes, independientes de donde están, mediante el espíritu del Elohim de Israel, el Ruach vivificante, el espíritu de Yeshua, les muestra, le indica
en vuestras Biblias. Ojo, hay que aprender a leer las escrituras para no seguir confundiendo al papá de Yeshua con el padre de Israel. Eso es fundamental. Aunque hay personas que no entienden este dicho, pero espero que retengan la idea y con el tiempo van a entender, ¿vale? No es fácil, eso es, si el diablo, Hasatán, el enemigo, el adversario, desarrolló miles de años su obra magnífica de confusión, no esperen que al ponerme una pregunta yo pueda dar una respuesta estilo ibuprofeno, ¿no? Que ya quita el dolor, que arregla, que da la respuesta clave tan fácil, ¿no? No es fácil. Por eso la luz está sembrada en ustedes. Espero que todos busquen andar en justicia para encaminarse en el camino de la santidad a fin de lograr tener alegría y el shalom en vuestros corazones también. ¿Vale? Le leí de otra forma el Salmo 97, verso 11. En la parte anterior, en la parte 1, vimos en Levítico capítulo 26, verso 11. Los que escucharon la parte anterior ya saben bien la cita. Lo presenté también en el estudio sobre la segunda letra hebrea Bet. Hay 3 audios en nuestro canal de YouTube en Defensa de la Verdad sobre Levítico capítulo 26, verso 11. Mencioné en el estudio, lo expliqué mejor en su contexto en el estudio sobre la letra Bet, segunda letra del alfabeto hebreo. Entonces, en este capítulo vemos en la parte 1 sobre Shejinah, que en Levítico 26, verso 11, el Elohim viviente quiso poner su morada, es decir, su Shejinah, manifestación de su presencia, en y dentro de su pueblo. Al llegar a los escritos de Brit Hadashah, podemos apreciar este concepto en Mateo capítulo 18, verso 20, Matiyahu, ¿vale? Es el nombre hebreo, donde Yeshua, el Hagoel, nuestro Redentor, dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vale, espérate, pero no hay un tercero que está enviando a un fulano que no está aquí como representante suyo. No, dice, yo estoy en medio de ellos, ¿no? Entonces sabemos que él físicamente no está presente, pero él sí está tal como prometió, porque está mediante su presencia, y en este caso lo entendemos que es su espíritu, ¿no? Su espíritu, donde están 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo. Eh, por el año 135 era común, nuestra era, los 2 rabinos judíos, Ananías ben Teradión y Jalaftá ben Dosá, dijeron: si 2 personas respectivamente se sientan juntos y las palabras entre ellos son de la Torá, es decir, la charla que tienen son sobre las escrituras, entonces el Shejinah es en medio de ellos. Este credo revela y reúne lo dicho en el Tanaj y en el Brit Hadashah, que Elohim siempre ha seguido el propósito de llevar a cabo lo que expresó mediante hechos y palabras, ¿no? No solamente estar entre ellos, sino dentro de ellos. Y cuando una persona está lleno con Yeshua de su corazón, ¿qué va a salir? Si una persona edifica o siembra la luz de la Torá, de la palabra en su vida, ¿qué va a sacar fuera? ¿Qué fruto va a sacar? Pues la palabra que hay entre ellos serán Torá, ¿no? Entonces lo que se expresa es la presencia de la Shejinah, porque en medio de las personas que están compartiendo sobre su palabra, aquí dice Yeshua bien claro, yo estoy en medio de ellos. Pero a ver, ¿está su padre o está él? Bueno, las escrituras no se confunden entre sí, no se contradicen entre sí. Nosotros las confundimos por las personas que nos confundieron debido a las malas interpretaciones sobre un concepto que en el Tanaj está el padre de Yeshua, en Brit Hadashah está el hijo suyo, a quien él envió para cumplir no sé qué caprichos suyos, o su deseo, bueno, le mandó para hacer lo que él no quiso hacer, o no pudo hacer, o lo que sea, ¿vale? Estamos estudiando sobre la serie sobre el Goel, las leyes de la redención, y estamos probando que el mismo Elohim del Tanaj, quien dijo que salvará, es quien vino y salvó, ¿no? En ese sentido, hacemos bien clara diferencia entre el papá de Yeshua, quien tiene la salvación, y Yeshua, quien también tiene la salvación, pero no solo que él la tiene, sino que él la hizo efectivo. Es aquí la diferencia de lo que él presentó
tengo la salvación, te redimiré, ¿no? En cuanto al Padre de Yeshua, sabemos que tanto Él como Yeshua, al tener la salvación de los dos, nos viene y para los dos nosotros damos la gracia, bueno, la gracia, le damos la honra, toda la misericordia se debe a ellos dos, a Yeshua y a su Padre, porque la salvación viene de los dos, aunque Salvador es solo o Yeshua es el único quien salva. Según el credo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, aquí no tenemos dos salvadores, sino uno solo que hizo efectivo su palabra. Y eso lo vimos probando en la serie sobre el Redentor y las redes de redención. Se lo indico, se lo recomiendo a todas las personas que están, que participan en este grupo que tenemos paralelo, eh, dedicado al propósito de la tefilá, del bautismo, que tengan en cuenta este estudio, esta serie sobre las leyes de la redención. Eso es fundamental, que todas las personas que entran en conexión, en contacto con Yeshua, con el conocimiento sobre él, tenga claridad sobre quién es el Redentor, ¿vale? Así conocerá o seguirá su rastro a través de las escrituras de los que estamos compartiendo desde el Tanaj, desde la Génesis hasta Apocalipsis, ¿vale? Porque Él es Haemet, Él es el Aleph, el Mem, el Tav, está al principio, está al final, está en el centro como Rey sobre todo, ¿vale? Entonces, sobre Él estamos compartiendo en este caso y en este día lo vemos como Shejinah hecha carne. Recordamos la siguiente referencia a la Shejinah, donde el resplandor de la presencia de Elohim viviente se manifestó en medio de su pueblo. Le voy a dar algunas citas, hay muchas referencias, pero le voy a citar algunas para que refrescan un poquito, se ubique en el contexto. Éxodo capítulo 14, verso 15 al 20, capítulo 40, verso 34 al 38, Levítico capítulo 9, verso 23 y 24, Números capítulo 14, verso 10, Números capítulo 16, verso 19 y 42 son citas que enfatizan, ¿no?, la manifestación de la presencia de Elohim, muchas veces dentro del concepto hebreo identificado con o a través del término Shejinah. La historia bíblica nos revela que por causa del pecado de Israel, lo que voy a repetir prácticamente lo que mencioné en la primera parte, pues la presencia de Elohim se apartó del templo y la nación fue destruida y desterrada en cautiverio. Eso es sencillo. Si Elohim puso por delante el bien y el mal, te indicó, elige el buen camino, dejó la libertad de que uno elija el mal, ¿no? Entonces, cuando una persona elige el mal, transgredir la Torah, en este caso, desecha, rompe el escudo que protege su vida, su casa, su pueblo, y a quedarse sin escudo, sin protección, ¿qué hace? Pues el enemigo está a su alcance y aquí, porque siempre el enemigo está a la puerta, desde Caín dice, tú mantén la puerta cerrada, el enemigo tratará de entrar. Si tiene acceso, pues destrozará todo y traerá incluso 9 demonios más con él y el estado será peor que antes, ¿no? Entonces, la Torah está puesta como un escudo defensor para nosotros, siempre y cuando la respetamos, pues nos va bien. Cuando no, pues por encima nos vendrá todo el mal que surge de parte del maligno. La historia bíblica nos revela estos detalles y el que no aprende de la historia repite las consecuencias, ¿verdad? Por causa del pecado, Israel, al romper, a transgredir la Torah, como se menciona en Levítico 26, ¿qué sucedió? Pues llegó la desgracia, el templo fue destruido, ya que la Shejinah, la nube que llenó el templo una vez, se apartó. Elohim no puede morar en medio del pueblo de Israel mientras éste anda en pecado, como adversario. Recuerdan, les recomendé también un estudio que se llama el cuarto y el quinto mes hebreo, el mes de Tamuz, el mes de Av. En la historia donde a causa del pecado del becerro de oro, Elohim mandó que su tienda de reunión sea fuera del campamento, ya que no puede cohabitar en medio de una nación dedicada al pecado. Entonces, si nuestro cuerpo, igual en Brit Hadashah se menciona que es la morada del Ruach, de su espíritu, pues entonces hay que procurar, ¿no?,
que Él se permanezca dentro, porque si no, simplemente si nosotros seguimos dando crédito a otras inclinaciones, pues Él no comparte su casa, su lugar con el mal, con los ídolos, ¿no? Entonces, uno siempre está ante la elección de mantener a Elohim dentro o de echarlo fuera, ¿vale? Él, a diferencia de un espíritu maligno, él no es posesivo, no es abusivo, no ocupa un lugar en contra de la voluntad del ser humano. Razón por cual en Apocalipsis él está afuera, a la puerta, tocando, pidiendo permiso. Si queremos que él entre, pues vamos a disfrutar de paz, vamos a cenar junto con él. Pues si no, seguiremos en la oscuridad. La semilla que él quiere plantar pronto será agobiada por otras raíces de otras hierbas. El sol pues quemará lo poco que agarró y las aves pues también se comerán eh, la poca semilla, la poca y las preocupaciones hará a uno olvidar el buen camino de la fe, como está presentado en la parábola de esos 4 grupos de tierra, pero que tengan en cuenta los detalles. Para una generación como la nuestra, que se pregunta por qué estamos esparcidos entre las naciones, si Israel es nuestra tierra, la herencia de que nuestros padres nos dejaron, al ser descendiente del linaje de Jacob, tenemos la tierra de Israel como herencia perpetua, según la Torá. No tenían derecho nuestros padres a vender las tierras de Israel. ¿Por qué? Porque él asignó esta propiedad como herencia perpetua al linaje de Israel. Pero nosotros estamos donde estamos y muchas veces muchos se preguntan por qué estamos esparcidos y por qué no podemos regresar a nuestra tierra si total Israel es nuestra tierra. Elohim nos dejó respuestas como la siguiente. Yohanan, que es el nombre hebreo de Juan, como se conoce comúnmente, escribió sobre el principio causa-efecto, ¿no? Si sembramos viento, cosechamos tormenta. Si actuamos contra Torah, la tierra nos botará. Entonces es lo que sucedió. Moisés lo anunció y en Levítico 26 se presentó y la consecuencia no tardaron muchos cientos de años, ¿no? Israel llegó a ser esparcido entre las naciones y estamos como consecuencia aquí donde estamos. Dice en Juan 3:19, esta es la condición del hombre. La luz vino al mundo. No, esta es la condenación del hombre. No sé si lo dije bien. La luz vino al mundo y estos prefirieron más las tinieblas porque sus obras no eran buenas. La luz sobre la que habló Yohanan es una referencia a Yeshua y una forma de revelar la identidad de la Shejinah, que viene no solo a manifestarse, sino también con la intención de hacer morada en medio y dentro de los corazones de los hijos del pueblo que él ha escogido para sí, según se menciona en Juan capítulo 14, verso 23, y como lo presenté en la parte 1, en parte anterior, les recomendé el estudio con cual se conecta esta presentación, que es el consolador prometido o de la promesa, y Hamenahem. En audio hay 2 partes, por escrito hay solo un estudio. Hamenahem está en el Tanaj, Paracletos es el término griego en Brit Hadashah. Las dos, bueno, son términos, palabras del hebreo y del griego que describe la esencia de Yeshua, su persona, visto en la luz del escrito del Tanaj como del Brit Hadashah. Les recomiendo porque así entenderán mejor por qué la Shejinah es una forma en cual Elohim, Yeshua, se manifestó en el Tanaj como Adonai y en Brit Hadashah la palabra hecha que se hizo carne, ¿no? La promesa que él manifestó se presentó de una forma para cumplir efectivamente lo que él solamente expresó en palabras. Él vino a cumplir con lo que él presentó. Y en Juan capítulo 14, verso 24, se menciona, no os dejaré huérfano, vendré a ustedes, estaré con ustedes y en ustedes. ¿Vale? De modo que, como la presencia de Elohim en el Tanaj, como soberano excelso, no fue apreciada, también al venir como pariente redentor se apreció. Según expresó, quizás algunas personas no entienden, las personas nuevas que acaban de incorporarse en el grupo quizás no saben de lo que estamos hablando, pero por eso una y otra vez tengo que hacer repetición de los términos
y despalabras y recomendar los estudios como Goel para que se entienda qué es el Goel, ¿no? Y las leyes de redención, quién es el redentor. Muchos conocen este término del concepto que hay dentro del cristianismo, lo suena bien como Mesías o Salvador, pero en el hebreo está el Goel. Lo que expresa este término es mucho más profundo de lo que se entiende en el concepto cristiano. Y al estudiar las raíces de los términos desde el punto de vista del concepto hebreo, aquí se conecta con las leyes de la redención y se centra más, y esta ayuda a una persona a centrarse más en quién es el Elohim de Israel. Así, para no confundir al padre de Yeshua con Yeshua, repetimos, ¿no? Escribió Mateo, ¿vale? Como se conoce. Cuando el Ben Adam, es decir, Yeshua, venga en su resplandor, aquí es una palabra que lo voy a explicar en el griego, es doxa, ¿vale? Cuando el Ben Adam, Yeshua, venga en su resplandor, acompañado por todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso, que igual se repite en griego el término doxa. En la mayoría de las ediciones cristianas, este texto ha sido traducido como cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Vale? Creo que así lo conoce mejor, ¿verdad? Esto es debido a ciertos principios de enseñanza por los cuales la expresión Hijo del Hombre no se aplica al Redentor de Israel, motivo por el cual lo usamos en la forma correcta, respaldada como Ben Ha-Adam, es decir, hijo de Adán. Así le voy a leer de nuevo. Cuando ve, por eso no le cité. Cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, sino cuando el Adán, Ben Adam, el hijo de Adán, venga en su resplandor. Igualmente se suele traducir con gloria lo que nosotros hemos expresado con resplandor por razones objetivas. En Mateo 25, verso 31, que antes cité, en primer lugar, la expresión que ustedes conocen como vendrá en su gloria tiene el mismo sentido que la expresión Shejinah. Del mismo modo, los discípulos del Redentor Yeshua declararon que vieron la gloria, como suele traducirse en Reina Valera, es decir, la Shejinah de Elohim según conocían desde el Tanaj. Y ellos lo aplicaron en la presencia de Yeshua, en la persona de Yeshua. En Juan 1, capítulo 1, verso 14, dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros, referente a los discípulos, vimos su Shejinah, que es manifestación de su kavod, es el término hebreo que se traduce con gloria en español. La Shejinah del unigénito Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. La palabra hebrea kavod prácticamente significa honor y puede identificarse con respeto, aprecio, admiración y confianza incondicional. Dicho de otra forma, la palabra kavod describe la integridad de la persona a quien se le atribuye. Kavod es un honor reconocido a una persona de una buena reputación. Es lo que ellos expresaron respecto a Yeshua, ¿vale? El término griego correspondiente de esta palabra hebrea de Mateo 25, verso 31 es doxa, como lo mencioné, palabra traducida en Reina Valera con gloria. Y nosotros lo hemos traducido con resplandor. Doxa describe algo que se puede apreciar, algo que se manifiesta de una forma visible. En lugar de usar la palabra gloria, preferimos traducir la palabra griega doxa con sus términos sinónimos, que es grandeza, resplandor, esplendor, magnificencia. Lo relevante en la cita de Mateo 25:31 es lo que revelan los textos que explicamos. Por lo general, las personas solo se centran en la parte exterior, lo que encanta la vista, la manifestación del poder más que la expresión del propio ser. Los discípulos de Yeshua no centraron sus miradas en las apariencias exterior de Yeshua, sino en lo que había detrás de la mera imagen. Ellos describieron lo que traspasaba su apariencia y sobre eso hablaron, ¿no? Por eso en Primera de Juan, capítulo 1, describe lo que vimos, lo que sentimos, con quien hemos comido, ¿no? Es decir, algo con quien hemos estado efectivamente, sobre eso les estamos hablando, es decir, un testimonio de primera mano.
No estamos hablando en tercera persona sobre alguien que, bueno, quizás conocemos, tenemos información sobre. Nosotros, ellos escribieron lo que experimentaron, lo que vieron con sus propios ojos. Nosotros creemos a partir de lo que ellos nos escribieron. Por eso somos más bendecidos todavía ante Elohim, ¿vale? La palabra griega doxa se conecta con una otra palabra griega que es dokeo. Dokeo expresa el pensamiento, pensar, por implicación, parecer, lo que le parece a una persona, ¿no? Expresa su opinión, sea que es una opinión verdadera o incierta, ¿no? Doxeo significa imaginar, parecer bien, lo que le parece bien, considerar lo que considera, ¿no? Lo que creen tener reputación. Esos son los significados según el diccionario. Este término, a su vez, tiene como soporte otra palabra que es deiknu. Esta palabra no revela solo el pensamiento como se da el caso con la palabra dokeo, sino que expresa de una forma como si fuera visible lo que la mente percibe. De aquí, lo que expresa la palabra deiknuo es una descripción para presentar lo que se comprende a nivel mental en palabras que se interpretan como si lo que vieron a nivel espiritual fuera una realidad físicamente visible. Entonces, deignuo significa mostrar, literalmente o figurativamente. Declarar, manifestar, mostrar. ¿Vale? La cabot de Elohim de Israel fue recubierta por la naturaleza humana, pero en cierta manera este traspasó lo que la carne limita debido a su condición. Y es aquí lo que los discípulos escribieron, específicamente Juan, que por excelencia es el discípulo, el seguidor de Yeshua, que mejor expresa la identidad de Yeshua como en su naturaleza, como Elohim, por excelencia. Cuando Ben Adán venga en su resplandor, acompañado por todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso, su trono que le corresponde de honor. También sobre eso hemos presentado. A veces se necesita el colirio para que una persona unja sus ojos. Se menciona en Apocalipsis dedicado capítulo 3 al mensaje hacia la congregación de la Odisea, ¿no? Aquí el consolador, el Ruach, de hecho, está recomendando, si te falta capacidad de conocer quién es el Elohim de Israel, pida, busque a Yeshua, quien es el doctor, en este caso el que tiene el remedio, y él puede dar el colirio para que puedas ungir tus ojos, a fin de que puedas andar, puedas percibir esta semilla de luz que fue plantada, sembrada en tu corazón, y viéndola puedas procurar o empeñarte a hacer que esa crezca. Cuanto más esfuerzo dedicas a ella, más crecerá, ¿no? Poco estudias, poco tendrás. Poco conocimiento tendrás, poca fuerza tendrás. Poco podrás afrontar al mal. Poco shalom tendrás. Y así, bueno, continuamos, se continúa, ¿no? Eh, Cuando una persona adquiere este colirio para ungir sus ojos, logrará así hasta con él que se le caigan las escamas que tiene sobre ellos, como tenía, por eso le mencionaba a Shaul camino a Damasco, ¿no? En Hechos capítulo 9, verso 18, aquí él tuvo una experiencia, vio la Shejina, vio el resplandor, escuchó una voz, como en el Tanaj, no vio la persona, escuchó la voz, vio el resplandor, vio la Shejina y se quedó ciego, ¿no? Necesitó del apoyo, de la guía de un servidor, de otro humano, de otra persona, a través de cual Yeshua está obrando, ¿no? Muchas veces pues la gente quiere llegar directamente al Redentor, pero él puso órdenes, reglamentos especificados dentro de la Torá y hay una norma que hacer. Ahora, no se puede traspasar, no se puede saltar las normas. Quien quiere saltar pues nunca le funcionará como es debido. Entonces, si hay un reglamento, hay servidores,
más vale que uno conozca desde el Tanaj la función, la distribución, la obligación, las leyes para conocer y diferenciar los espíritus de los verdaderos como de los falsos, a fin de poder identificar a los verdaderos servidores de Elohim y así pueda seguir en los consejos que ellos compartirán de parte de Elohim en la luz de la Torah, obviamente, ¿no? Eh, y como en el caso de Shaul, necesita este colirio acudir a la persona que Elohim calificó en ese sentido para que se le quite estas escamas, ¿no? Estas cosas que impiden conocer a uno la Emet, lo que es la fe hebrea. Muchas personas eh, llegan en contacto con nosotros, con el pueblo de Israel, con los que se dedican a compartir sobre la fe hebrea y muchas personas usan sobre un concepto cristiano términos hebreos y con estos conceptos hebreos consideran que lo que creen como cristiano es lo correcto. Y a veces cuesta decir, quitarles a estas personas las palabras hebreas y decirle, a ver, no puedes hacer esta sopa con tu concepto sobre una deidad ajena a considerar que te refieres al Elohim de Israel porque usas términos como, e incluso el nombre del Redentor Yeshua, como Ruach HaKadosh, y tú crees en la tercera persona de la Trinidad y le dices el Ruach HaKadosh. No, eso no es así. Entonces, a muchas personas hay que quitarles esas escamas y esto cuesta porque muchas veces están pegados a los ojos y cuesta, crean dolor. No es fácil. Pero quien sabe que su corazón fue sembrada la luz, esta semilla, pues se esforzará para lograr tenerla, hacer crecer, cueste lo que cueste. Por eso una y otra vez repito, en esta comunidad, este grupo virtual de WhatsApp, entra quien quiera, pero se queda quien de verdad puede, porque es abierto aún para todos, pero la puerta es muy estrecha. Estas escamas impiden a uno que pueda ver la majestad del soberano Elohim de los ejércitos tras la apariencia de un judío trabajador en una carpintería. Tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah, como es el Elohim viviente, su naturaleza se manifestó en el modo en el que él obró. Cuando vemos sus obras, entendemos su carácter. Y cuando entendemos su carácter, sabemos cómo es él. En su forma de obrar se reveló a sí mismo. Se pueden leer Hebreos capítulo 1, verso 3, donde se describe que la propia esencia de lo que es o de lo que es en realidad Yeshua se mostró mediante lo que él hizo. Los testimonios de los testigos confirman que un mero hombre no podría hacer lo que Yeshua hizo. No voy a traer estos testigos, eh, ya saben lo que confesaron incluso los demonios sobre Yeshua, incluso los enviados de los fariseos sobre la capacidad que tenía Yeshua, e incluso los demás del pueblo de Israel viendo eh, la obra que él hizo. Los testimonios de esos testigos confirmaron que un mero hombre no podría hacer lo que Yeshua hizo. Aquellos que siguieron a Yeshua en sus días vieron y creyeron y decidieron seguirlo debido al conocimiento que tenían del Tanaj acerca de cómo actuaría el Hamashiach. Ellos vieron lo que él mostraba, como se indica en Juan capítulo 2, verso 11, léalo por favor. Él mismo dijo que nosotros, los de hoy, somos más bendecidos que aquellos de su generación, y lo menciona en Juan 20, verso 29, ya que nosotros no vemos nada, pero creemos con plena confianza en base a lo que las escrituras describen sobre él. No, por eso le mencionaba antes y lo recalco, tenemos más luz, más privilegio, más bendición, alcance al más conocimiento que tuvieron los discípulos. Ante Elohim somos más bendecidos si creemos aún sin ver. Mediante Saúl, Pablo, ¿no? Saúl es el nombre hebreo correcto, Pablo es un invento. No, pero así los conocemos todos. Si digamos Saúl, algunas personas no sabrán de quién hablamos. Por eso tenemos que usar el lenguaje que aún se conoce ya, que no por nada este evangelio, esta Beshorá, Tová, las buenas nuevas,
sobre la redención, está volando por medio del cielo, compartiéndose en todos los idiomas, ¿vale? Entonces, hace falta usar palabras que el mundo, que todos conocen, cuando vienen a esta aquí, a nuestra fe, y a partir de aquí, una vez que están dentro, que se le presente la forma correcta, ¿vale? Y que para que aprendan pensar en la forma correcta, aunque hace los demás, al principio le hablan en los términos que ellos conocen, ¿vale? No hay razón nunca para presentar a una persona el término hablar Dios, Dios, porque las personas no entienden, simplemente se le explica que el término correcto es Elohim y por qué, y ya caso seguido se debe hablar sobre Elohim, ¿vale? No sobre Dios. Eh, entonces, eh, Yeshua ha dejado bien claro que hay más privilegio, más bendición para los que creerán sin ver, y aquí estamos nosotros. Mediante, como decía Shaul, nos vino cierta enseñanza. El que es nacido de nuevo ha nacido del Ruach del Mashiach, por lo tanto, como criaturas nuevas, dijo él, escribió Shaul en Efesios capítulo 2, verso 22. Vosotros también sois creados para morada de Elohim en el Espíritu. ¿Ya? ¿Por qué acento? Porque ya, para que puedan conectar con lo que enseñé sobre el lugar donde Él quiere hacer morada, ¿no? Sobre lo que hemos visto sobre, en el estudio sobre el Sukkot, ¿no? Que Yeshua vino y tabernaculizó entre nosotros, puso su Shuka, para decir así, ¿no? En medio de nosotros, haciéndose Goel, ¿no? Y la palabra se hizo carne. La forma correcta es y tabernaculizó, hizo morada entre nosotros, ¿vale? Él vino a habitar con nosotros y su propósito sigue siendo habitar dentro, ¿vale? Todas las personas que están nacidas de nueva, que entró mediante la tefilá por el agua del bautismo, aquí tenemos un bonito grupo que estamos encaminados, estamos estudiando a fin de lograr convertirse en hebreos israelitas, Ahim, Beahayot, hermanos y hermanas, Beshem Yeshua, en el nombre de Yeshua. Pero que se logre el fin de este grupito que tenemos aquí, paralelo a la comunidad internacional. Eh, el que es nacido de nuevo, ha nacido al ser nacido del Ruach, no según la voluntad de la carne, sino del Espíritu, del Ruach. Juan capítulo 1, verso 12 al 14 lo menciona, ¿no? Como criaturas nuevas, En, en ellos, en sus almas, se crea la morada para el Elohim, para el espíritu del Elohim viviente. Y es aquí con esas almas que se forjan a ser labradas como piedras vivas, ¿vale? Con esas almas se armará el templo viviente, el último templo, para decir, el séptimo templo. Les mencioné que en un estudio los 7 templos de Adonai, del Elohim de Israel, estamos hoy mismo los, o en las personas en quien se siembra esta semilla de la luz para que anden en el camino de justicia, estamos viviendo en el tiempo en cual se están labrando estas piedras vivas, ¿no? Nos estamos forjando. Aquí nos tiene a martillos y a veces a cincel y muchas veces nos duele porque nos tiene que cortar un pedacito de cosas de nosotros hasta pulirnos para que encajemos una con otra de una forma perfecta. Cuando se hará la construcción, no se escuchará martillo. ¿Vale? Entiendan que estoy hablando típicamente hebreo. Es decir, estoy usando metáforas. Abran el entendimiento, Shelah, porque son palabras, eh, son metáforas con mucha profundidad. Algún día, pues, hay tantos temas, sería bonito hablar sobre el por qué el altar de Elohim no se hacía con piedras labradas y por qué cuando se edificó el templo no se escuchó un martillo en la edificación de ellos, simplemente las piedras se encajaron perfectamente. Todo tiene una representación, estudiamos la historia del pasado para entender el futuro. Demasiado profundo, aquí les siembro semillas, ¿no? Para que abran el entendimiento. Las personas que han entrado en alianza con el Elohim de Israel mediante la inmersión en las aguas del bautismo han dispuesto sus almas para que el Ruach de Yeshua haga morada dentro de su ser. Tal alma se convertirá o se preparará para ser el lugar donde habite la Shejinah, su presencia, el Ruach, ¿no? Estaré con ustedes en
y en ustedes. No solamente nos acompañará por aquí, bueno, nos va aquí como un amigo, lo que significa Shekinah, prácticamente vecino. Nos acompaña como un buen camino, como los dos creyentes en Yeshua, camino a Emmaus. Él vino al lado de ellos. Pero todavía ellos no lo sentían dentro, ¿no? Hasta el momento que ellos lo vieron partir el pan. Aquí el fuego, el Esh HaMashiach, el fuego del Redentor, decía, ¿cómo no nos quemó por dentro, no? Eh, Tal alma se convertirá en morada para la Shejina, para el espíritu del Elohim viviente, quien es Yeshua HaAdonai. En Brit Hadashah se especifica que en Yeshua fue contenida la plenitud de la deidad de Elohim. Es como se manifestó, se incorporó en él toda la plenitud que se reveló en el Tanaj, pues aquí en él. Y eso se vio más allá. Los discípulos vieron más allá de su apariencia. En Colosenses capítulo 2, verso 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aparece en el griego está el término teotes. Y este término teotes viene de otra palabra que hemos estudiado también. Eh, Hay tres estudios sobre la deidad. Uno de ellos tratan esos tres términos. Yeshua entre los títulos Theos, Pater y Curios, ¿no? Teotes, deidad, es la forma por extensión, viene de esta palabra Theos, que es un término usado para describir a una deidad suprema. ¿Vale? En este caso, del pueblo de Israel, el término Theos correspondiente sería Adonai, que expresa por excelencia la identidad del Elohim, quién será, quién fue, quién es. Y Adonai no tiene traducción, no es un término genérico, no se usa para otra cosa, simplemente se limita a describir la plenitud de lo que es el Elohim viviente. Nosotros usamos la palabra en virtud del concepto que tenemos sobre ella. ¿Vale? La palabra en sí mismo es una creación del hombre como todas las palabras. Lo que expresa es lo que donde se centra nuestro conocimiento, ¿vale? Porque no podemos expresar toda la esencia de lo que incorporan las cuatro consonantes Yod, Hei, Vav, Hei. Cuando decimos la palabra Adonai, hacemos resumen de todo lo que tenemos ubicado dentro de la mente como conocimiento sobre el significado, sobre lo que representa este término Adonai, ¿vale? Una y otra vez tengo que repetirlo porque la repetición es buena para en cuanto a la enseñanza. Yeshua es la presencia, es decir, Shejina de Elohim en la tierra. Yeshua no es la... Bueno, no voy a decir porque nos desviamos por otros asuntos. Seguiré presentando el tema básico, ¿no? En el Tanaj solo vieron su manifestación a través de la brillante luz, ¿vale? Así es como percibieron a Elohim. Pero la luz vino y se hizo carne y habitó entre los hombres. Así bien recuerdan, creo que Juan capítulo 1, verso 3, donde se menciona precisamente eso, que la palabra se hizo carne. Él era la luz del mundo y el mundo no conoció. Juan 1.3 se conecta con Génesis 1.5, incluso donde se paró Elohim, por eso lo menciona al principio, para vuelvo a conectar la cita de Salmos con nuestro tema. En Génesis 1.5, Elohim separó la luz de la oscuridad. Incluso dentro del credo rabínico se sabe que Génesis 1.5 está hablando del Mashiach. Y con razón Juan, al escribir verso 3, dijo, y la palabra, que era la luz del mundo, se hizo carne. De aquí que la Shejinah, Yeshua es la Shejinah hecho carne, lo que le mencionaba. Y aunque el mundo no reconoció en Yeshua la Shejinah, nosotros podemos verlo mediante los ojos de los 11 apóstoles, por estudiando lo que ellos nos dejaron escrito. Así como en el Tanaj la presencia divina moraba en una carpa relativamente sencilla, llamada el tabernáculo, el Mishkan, antes de que fuera construido el templo en Jerusalén. De la misma manera, la presencia de Elohim habitó en un hombre relativamente sencillo, llamado Yeshua. Escrito estaba, no hay parecer en él, ni hermosura,
Le veremos, mas inatractivo para que le deseamos. Dice en Isaías 53, verso 2, identificando a cómo será el semblante del Redentor. ¿Vale? No era el típico Don Juan, la persona de quien te enamoras, con quien quieres un típico personaje famoso VIP en el mundo actual, ¿no? Una persona común, pasabas de lado sin tenerle en cuenta, al estilo de Miriam, que estaba agachada a sus pies llorando, preguntando por él mismo, pero pensando que estaba hablando con el jardinero. O con los dos camino a Emmaus que estaban al lado del soberano rey de Israel, pero ellos no veían porque sus ojos estaban por los prejuicios, los conceptos nublados, escamas. Y le decía, ¿qué? Eres el único persona en Jerusalén, en Israel, que no sabe lo que ocurrió, lo que sucedió. Muchas veces, la mayoría de nosotros venimos con un credo, con un concepto. Él anda al lado de nosotros o Él nos pone en contacto con personas que le puede explicar sobre ellos, pero debido a los prejuicios, eh, no tenemos acceso a esa información. Escuchamos, pero nos quedamos, bueno, ¿qué está hablando este? No sabe, no se entera lo que sucedió por aquí. Y hace falta comenzar una y otra vez de cero y explicar de Moisés hasta Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis, todo en cuanto a quién es el Elohim de Israel. Es lo que estamos haciendo en esta comunidad y es el propósito de toda la esencia de lo que eh, como servidor estoy compartiendo. ¿Vale? De una y de la otra forma, todos los mensajes que comparto tendrá como centro, ¿no? Al Melech, al rey, al Mem, que está la letra Mem, está en el Aleph Beta hebreo en el centro, y sobre él vamos a presentar siempre. Es una nota importante que espero que tenga en cuenta. Shejinah también es el fuego sagrado que reside dentro de la letra, dentro de Beit. ¿Va? Dentro de Beit, Beit es la segunda letra del alfabeto hebreo, tiene valor numérico 2, hemos visto, hemos estudiado, y presenta en la forma pictográfica antiguamente, antes del paleo hebreo, la forma de una casa. De aquí Beit significa Bait, casa. Entonces, Shejinah es el fuego que mantiene, que reside dentro y mantiene con su llama eh, el amor dentro de una pareja casada, ¿no? Dos personas cuando forman el Beit, forman una casa, son casa dos, ¿no? Como se dice en español, es el valor numérico de la letra Beit y el significado de la letra Beit. Dos personas cuando se contratan matrimonio se casan, ¿verdad? Entonces es aquí donde la Shejinah, la presencia del Elohim, hará encender el fuego dentro de ellos. Y la pasión no será solo emoción, sino se convertirá en principio. ¿Por qué dejo esta nota? Lo dejo como una referencia hacia un otro estudio que lo tengo pensado aquí, que iré presentando bajo la guía del espíritu de nuestro Elohim Jireh, del Elohim que provee, sobre el Ish e Isha, es decir, varón y mujer, como al principio los creó. Es algo maravilloso aquí, una vez más, porque no me canso de mostrar evidencia que Yeshua es el Elohim revelado durante la historia escrita a lo largo de todo el Tanaj y por excelencia es el creador de Adán y Eva, del Ish y de la Isha. Isha, mujer, porque salió del varón, ¿no? Hay algo maravilloso aquí encerrando, encriptado en estos detalles y espero que algún día podamos compartir un poquito ver sobre la relación entre la pareja y la conexión con Elohim entre ellos dos. Quiero concluir con un consejo, una instrucción que está en Tito capítulo 2, verso 13 al 15. Eh, este consejo es para que nosotros estemos aguardando la bendita esperanza, manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y libertador, es decir, Salvador, nuestro Yeshua el Mashiach. El verso 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí
el pueblo de su exclusivo tesoro, celoso de buenas obras. ¿Vale? Bastante profunda las referencias. Muchas se explican en el contexto de las leyes del Goel y las leyes de redención. Y también en la serie sobre profecías al día dedicada al libro de Oseas y el libro de Zacarías. Hay más detalles donde se revela términos aquí mencionados. Y el verso 15 dice Tito capítulo 2, habla estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad. Sé que a muchas personas les gusta ser exhortadas ni reprendidas, pero entiendan porque hay una autoridad delegada, y no lo cito porque está en Tito, sino porque está en la Torá, está en el Tanaj, y en virtud de eso actúo y trato de mantenerme en virtud de estas leyes sin mirar la cara del hombre y actuar con justicia hacia para con todos. El consejo, una vez que entiendes que esa semilla agarra raíces en tu vida, habla estas cosas. Tito capítulo 2, verso 15. ¿Qué cosas? Sobre lo que estamos compartiendo precisamente, ¿no? Sobre esta bendita esperanza que se manifestó en la gloriosa, ¿no? En el cabo de nuestro gran Elohim y libertador, de aquí su nombre, porque Él es el Salvador, Yeshua, Él salva, porque Él dijo lo que dijo lo hizo, Yeshua el Mashiach, quien se dio a sí mismo cumpliendo con las leyes de la redención, que en el Tanaj dijo, te salvaré, y vino a salvar. Se dio a sí mismo, ¿para quién? Para que pueda, lo vamos a ver, eso lo vamos a explicar mucho más en concreto, más en su contexto en el libro de Oseas, si vamos a llegar algún día. Recuerdan que todas las enseñanzas tienen una conexión entre sí. Si se pierde una cadena, se queda con una duda porque falta la conexión. Por eso es importante que tengan en cuenta la suma de lo que comparto, aunque eso supone mucho esfuerzo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, ¿vale? Sabemos que su Padre nos dio al Redentor, el papá de Yeshua nos dio al Redentor, nos dio la redención en Yeshua, pero el papá de Yeshua no nos redimió, nos dio la redención, ¿vale? Y esta redención está en Yeshua, quien es el Redentor. Eso es importante, hacer diferencia para dar el honor y el mérito a cada uno por lo que él hizo. Su Padre, al Padre Yeshua por lo que nos dio, a Yeshua por lo que nos ofreció. Para redimirnos de toda iniquidad, lo que es adverso a la Torah. Eso significa lo que es pecado, es transgresión de la Torah. La Torah tiene como propósito guiarnos para reflejar la imagen y semejanza. Pecado es fallar este blanco, ¿vale? Torah, dar al blanco, llegar a lograr el propósito de ser creados o restaurados en la imagen, conforme a la imagen y semejanza de nuestro Creador, que es Yeshua. Vamos a verlo algún día. Les prometo que vamos a verlo porque Yeshua es el hacedor, es el creador. Y le voy a mostrar su nombre en el Tanaj, en el libro de Génesis. Toda iniquidad y purificar, por eso se necesita también la tevilá, y él es una obra suya, para sí, primeramente, no para su padre, porque primero tenemos que conocerlo a él. Si no conocemos a Yeshua, nunca vamos a tener posibilidad de conocer al papá de Yeshua, ¿vale? El pueblo de su exclusivo tesoro, vemos por qué la importancia del oro mencionado en el Tanaj, celoso de buenas obras, porque él ama de, como un esposo a su esposa, y es celoso también, es decir, no comparte su honra con las demás deidades. Por esa razón, siempre, aunque es duro para los oídos de algunas personas, trataré de separar a Yeshua de JC, del anti-Mashiach, de hecho, que en realidad Jesús, el dicho Cristo, es Tamuz. Este Tamuz es el adversario, es el enemigo que ocupa el lugar sagrado, que hay que sacarlo del medio. Y a toda costa vamos, cueste lo que cueste, vamos a quitar toda conexión entre el cristianismo y la fe hebrea, entre Yeshua y JC, ¿vale? JC, Jesús el Cristo. Y purificar así el pueblo de su exclusivo tesoro. Todo lo que está en esta cita está resumido todo lo que hemos presentado sobre el Goel y la ley de redención. Toda la esencia de lo que él hizo está aquí ubicado. Habla de estas cosas. Una vez que las entiendes, diles el consejo, ve y cuenta a los demás lo que él hizo para ti. No hables sobre otros.
sobre él, habla lo que él hizo para ti y preséntale. Exhorta y reprende con toda autoridad. Es algo aparte en ese sentido, siempre y cuando hace falta, teniendo en cuenta las leyes de justicia. Pero que, como siempre, esta presentación, no sé si seguramente se va a conectar con otras en el futuro. Nunca se concreta aquí, hay mucha más evidencia que presentar, pero eh, para encaminarse en ese sentido, para conocer un poquito más sobre la Shejinah entre el Tanaj y el Brit Hadashah, creo que lo básico ha sido presentado con la guía del Ruach de Yeshua, su presencia. Espero que puedan entender cada vez más para su honra, para la kavod del nombre de Yeshua, para exaltar también y honrar al Padre, a su Padre de Yeshua. Bendiciones a todos. Beshem Yeshua. Shalom. Alejem.